Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Bienvenidos. Este es el día número 269. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro de la Sabiduría y de la primera carta del apóstol San Pedro. La oración nos prepara a escuchar. La oración misma ha de empezar siempre por la escucha. Y es escuchando la palabra de Dios como aprendemos a orar según la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 28. Ay de la soberbia corona de los ebrios de Efraín, y de la flor marchita que lucen como adorno sobre lo alto del valle fértil. Ay de ustedes, los volteados por el vino. Miren, el Señor tiene a un hombre fuerte y poderoso, como tormenta de granizo y tempestad arrasadora, como tormenta de aguas impetuosas torrenciales. Él lo echa todo por tierra violentamente. Con ambos pies será pisoteada la soberbia corona de los ebrios de Efraín. Y la flor marchita que lucen como adorno sobre lo alto del valle fértil será como una breva antes del verano. El primero que la ve, apenas la tiene en la mano, se la traga. Aquel día el Señor de los ejércitos será una espléndida corona y una diadema de gloria para el resto de su pueblo. Inspirará la justicia a los que se sientan en el tribunal y dará fortaleza a los que rechazan el asalto a las puertas. Estos también se extravían por el vino y van dando tumbos por la bebida. Sacerdote y profeta se extravían por la bebida, se aturden con el vino, van dando tumbos por la bebida. Se extravían en la visión, titubean en la decisión. Sí, todas las mesas están llenas de vómitos inmundos, no queda espacio limpio. ¿A quién pretende instruir y hacerle comprender lo que él oye? ¿A niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? Porque todo no es más que saula sau, saula sau, caula cau, caula cau, un poco aquí, otro poco allí. Ahora bien, en un lenguaje balbuciente y en una lengua extranjera el Señor hablará a este pueblo, al que le dijo una vez: este es el descanso, hagan descansar al exhausto, aquí está la tranquilidad. Pero ellos no quisieron escuchar. Entonces la palabra del Señor les sonará así: saula sau, saula sau, caula cau, caula cau, un poco aquí, otro poco allí, a fin de que caigan de espaldas al caminar, se destrocen y queden enredados en la trampa. Por eso, escuchen la palabra del Señor ustedes, gente burlona, dominadores de este pueblo que está en Jerusalén. Ustedes dicen: hemos hecho una alianza con la muerte, hemos establecido un pacto con el abismo. Cuando pase el flagelo desencadenado no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira un refugio y nos hemos amparado en el engaño. Por eso así habla el Señor. Miren que yo pongo una piedra en Sión, una piedra a toda prueba, una piedra angular, escogida, bien cimentada. El que tenga fe no vacilará. Yo usaré el derecho como medida y la justicia como plomada. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondite. La alianza que hicieron con la muerte será anulada y no se mantendrá el pacto con el abismo. Cuando pase el flagelo desencadenado serán aplastados, los arrollará cada vez que pase, porque pasará una mañana tras otra, de día y de noche,
y será algo terrible comprender el mensaje. El lecho será demasiado corto para estirarse, la manta demasiado estrecha para envolverse. Sí, el Señor se alzará como en el monte Paresim, se enfurecerá como en el valle de Gabaón para realizar su obra, una obra extraña para ejecutar su tarea, una tarea inaudita. Por lo tanto, dejen de burlarse, no sea que se aprieten más las ataduras, porque es un decreto de exterminio el que yo escuché de parte del Señor de los ejércitos contra todo el país. Presten oído y escuchen mi voz, estén atentos y oigan mi palabra. ¿Acaso el que ara para sembrar se pasa todo el día arando, abriendo surcos y rastrillando su terreno? Una vez igualada la superficie, ¿no siembra el hinojo y esparce el comino, planta el trigo en hileras, la cebada en el lugar señalado y la espelta en sus linderos? El que le enseña estas reglas, el que lo instruye, es su Dios. El hinojo no se trilla con el rastrillo, no se pasa sobre el comino o la rueda del carro. El hinojo se golpea con la vara y el comino con el bastón. ¿Se tritura el grano? No se lo trilla indefinidamente. Se hace girar la rueda del carro, se lo machaca, pero no se lo tritura. También esto procede del Señor de los ejércitos, admirable por su consejo y grande por su destreza. ¡Ay, Ariel, Ariel! Ciudad contra la que acampó David. Añadan un año a otro año, que las fiestas completen su ciclo. Entonces yo oprimiré a Ariel. Habrá gemidos y quejidos, y tú serás para mí como un Ariel. Yo acamparé contra ti como David, te cercaré con empalizadas y levantaré contra ti torres de asalto. Abatida, hablarás desde la tierra y tu palabra saldrá débilmente del polvo. Tu voz vendrá de la tierra como la de un espectro, y tu palabra será como un susurro desde el polvo. Pero el tropel de tus adversarios quedará reducido a polvo, y el tropel de los tiranos será como paja que se lleva el viento. De repente, en un instante, serás visitada por el Señor de los ejércitos, con trueno, fragor y gran estruendo, huracán, tempestad y llama de fuego devorador. Pasará como un sueño, una visión nocturna, el tropel de todas las naciones que atacaban a Ariel, todos los que combatían contra ella y su fortaleza, y la tenían cercada. Como el hambriento sueña que come y se despierta con el estómago vacío, como el sediento sueña que bebe y se despierta exhausto con la garganta seca, así le sucederá al tropel de todas las naciones que atacan a la montaña de Sión. Pásmense y quédense pasmados, enceguézcanse y quédense ciegos, embriáguense, pero no con vino, vacilen, pero no por la bebida. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de letargo. Les ha cerrado los ojos, los profetas, les ha cubierto sus cabezas, los videntes. Y toda visión es para ustedes como las palabras de un libro sellado. Se lo dan a uno que sabe leer diciéndole, lee esto, pero él responde, no puedo porque el libro está sellado. Le dan el libro a uno que no sabe leer diciéndole, lee esto, y él responde, no sé leer. El Señor ha dicho, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y el temor que me tiene no es más que un precepto humano aprendido por rutina. Por eso, yo seguiré haciendo prodigios estupendos en medio de este pueblo. Desaparecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará la inteligencia de sus inteligentes. Ay de los que traman secretamente para ocultar sus proyectos al Señor, de los que actúan en la oscuridad y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? ¿Qué desatino el de ustedes? ¿Acaso se puede pensar que el alfarero es igual al barro, para que la obra diga al que la hizo, no me ha hecho él, y la vasija diga de su alfarero,
¿No entiende nada? No falta poco, muy poco tiempo, para que el Líbano se vuelva un vergel y el vergel parezca un bosque. Aquel día los sordos oirán las palabras del libro y verán los ojos de los ciegos, libres de tinieblas y oscuridad. Los humildes se alegrarán más y más en el Señor, y los más indigentes se regocijarán en el Santo de Israel. Porque se acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente, y serán extirpados los que acechan para hacer el mal, los que con una palabra hacen condenar a un hombre, los que tienden trampas al que actúa en un juicio, y porque sí, perjudican al justo. Por eso así habla el Señor, el Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. En adelante Jacob no se avergonzará, ni se pondrá pálido su rostro, porque al ver lo que hago en medio de él, proclamarán que mi nombre es santo, proclamarán santo al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Los espíritus extraviados llegarán a entender, y los recalcitrantes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 18, versículos del 11 al 25. Un mismo castigo hería al esclavo y al dueño. El hombre del pueblo sufría lo mismo que el rey. Todos por igual tenían innumerables cadáveres, abatidos por el mismo género de muerte. Los sobrevivientes no daban abasto para sepultarlos, porque en un instante había sido destruido lo mejor de su estirpe. Así, aquellos que a causa de los sortilegios se habían vuelto totalmente incrédulos, ante la pérdida de sus primogénitos, confesaron que ese pueblo era hijo de Dios. Cuando un silencio apacible envolvía todas las cosas, y la noche había llegado a la mitad de su rápida carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, como un guerrero implacable, en medio del país condenado al exterminio. Empuñando como una espada afilada tu decreto irrevocable, se detuvo y sembró la muerte por todas partes. A la vez que tocaba el cielo avanzaba sobre la tierra. Entonces bruscamente las visiones de horribles pesadillas los sobresaltaron y los invadieron terrores inesperados. Tendidos medio muertos por todas partes, hacían saber cuál era la causa de su muerte, porque los sueños que los habían agitado se lo habían advertido de antemano, para que no perecieran sin saber por qué padecían esos males. También los justos experimentaron la muerte, y una multitud fue masacrada en el desierto. Pero la ira divina no duró mucho tiempo, porque muy pronto un hombre irreprochable salió en su defensa, con las armas de su propio ministerio, la oración y el incienso expiatorio. Él afrontó la cólera divina y puso fin a la calamidad, demostrando así que era tu servidor. Él venció la animosidad divina, no con la fuerza del cuerpo ni con el poder de las armas, sino que por medio de la palabra hizo entrar en razón al que infligía el castigo, recordándole las alianzas y los juramentos hechos a los padres. Cuando los cadáveres yacían amontonados unos sobre otros, él se interpuso, contuvo la cólera divina y le cerró el camino hacia los que aún vivían. Porque sobre sus vestiduras sacerdotales estaba el mundo entero. Sobre las 4 hileras de piedras preciosas estaban grabados los nombres gloriosos de los padres, y sobre la diadema de su cabeza estaba tu majestad. Ante esto, el exterminador retrocedió lleno de temor, ya que bastaba con una sola prueba de tu ira. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta de Pedro, capítulo 4. Y ya que Cristo sufrió en su carne, compenétrense también ustedes de esta convicción. El que ha sufrido en la carne ha roto con el pecado. Porque el que sufre en la carne está libre del pecado, para vivir el resto de su vida mortal, no según los deseos humanos, sino según la voluntad de Dios.
Ya han vivido bastante tiempo conforme al criterio de los paganos, entregándose a toda clase de desenfrenos, a los malos deseos, a las borracheras, a los excesos en la comida, a las orgías y al culto ilícito de los ídolos. Ahora los paganos se extrañan de que ustedes no se precipiten con ellos hacia ese desborde de libertinaje y se deshacen en injurias contra ustedes. De esto tendrán que rendir cuenta a aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Porque la buena noticia ha sido anunciada a los muertos, para que ellos, después de haber sido juzgados en la carne conforme a su condición humana, vivan por el Espíritu con la vida de Dios. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, tengan la moderación y la sobriedad necesarias para poder orar. Sobre todo, ámense profundamente los unos a los otros, porque el amor cubre todos los pecados. Practiquen la hospitalidad sin quejarse. Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que ha recibido el don de la palabra, que la enseñe como palabra de Dios. El que ejerce un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios ese poder, para que Dios sea glorificado en todas las cosas por Jesucristo. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos míos, no se extrañen de la violencia que se ha desatado contra ustedes para ponerlos a prueba, como si les sucediera algo extraordinario. Alégrense en la medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Así, cuando se manifieste su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y de alegría. Felices si son ultrajados por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que nadie tenga que sufrir como asesino, ladrón, malhechor o delator, pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence y glorifique a Dios por llevar ese nombre. Porque ha llegado el tiempo en que comenzará el juicio, empezando por la casa de Dios. Ahora bien, si el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será la suerte de los que se niegan a creer en la buena noticia de Dios? Si el justo apenas se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Por lo tanto, aquellos que sufren conforme a la voluntad de Dios practiquen el bien, poniéndose en las manos de su Creador, que es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.